de Perú. ¿Y cómo están? Sí, discúlpeme, he estado cambiando de computadora. Mi nombre es Andrea, soy docente de filosofía ya titulada. No soy filósofa, soy docente de filosofía. Llevo ya 10 años en práctica docente como educadora. Eh, Recientemente acabo de desarrollar una tesis sobre cultura coreana. Por ese motivo de que mis conocimientos son recientes. La tesis que yo desarrollé, bueno, para ir introduciéndonos al tema y también cómo llego yo hasta acá, habla acerca de cómo nosotros podemos desarrollar las habilidades investigativas en estudiantes de filosofía, sobre todo con énfasis en las habilidades epistemológicas, desde la ola coreana, ¿no? Entonces, cuando yo me meto a estudiar la ola coreana, lógicamente tengo que aprender diferentes conceptos, diferentes formas, ¿no? De conocimiento de esta cultura. Y esa es la que me lleva a mí a este punto de la cultura coreana, en donde no solamente tengo que hablar de la moda o las tendencias, sino que también me tengo que introducir a lo que viene a ser la sociedad, la cultura y los valores, ¿no? Incluyendo la filosofía, aunque desde mi perspectiva global, que ya llevo prácticamente 4 a 5 años estudiando esta bonita cultura, la llamo más que filosofías, las llamo como tradiciones sapienciales, ¿no? Entonces, bajo este principio es que en el año 2024 yo conozco al doctor Han, que es el director de la Academia de Estudios Coreanos. El doctor Han me ha abierto la puerta a múltiples ponencias acerca de estudios de la Academia de Estudios Coreanos. Pero a la vez, en el año 2025, el año pasado, él inaugura el primer instituto de inteligencia artificial de la Academia de Estudios Coreanos de Corea del Sur, ¿no? Entonces, una de las primeras ponencias que a mí me llamó la atención fue la que estoy presentando al día de hoy, que es prácticamente la propuesta del doctor Bongre Sok acerca de la inteligencia artificial con valores confucianos, ¿bien? Entonces, se podría decir, bajo esta iniciativa, disculpen, voy a conectar mi mouse porque es más fácil trabajar con el mouse manual que con el dedito. Bajo esta iniciativa es que yo he estado, pues, en constante exposición a lo que viene a ser investigación de inteligencia artificial, pero del otro lado del mundo, ¿no? Y de un lugar que sobre todo nos resulta lejano, ¿cierto? Porque nosotros no sabemos el idioma, a veces desconocemos la cultura, además de que la forma en la que nosotros interpretamos la filosofía lo hacemos occidental. Incluso si hablamos como Latinoamérica, seguimos todavía en debate acerca de cuáles son los tipos filosóficos o si realmente tenemos filosofía nativa, ¿no? Esa es una pregunta que constantemente nos inunda en la mente, ¿no? Entonces vamos a introducirnos a este tema muy bonito que se llama inteligencia artificial con valores confucianos, ¿no? La propuesta de Corea en la ética de la inteligencia artificial. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, para nosotros poder hablar de un tema en específico, primero tenemos que hallar el problema, ¿no? Es como que si estuviéramos haciendo una investigación. A mí me gusta mucho hablar de estos temas de la vida social en donde nosotros buscamos el problema para luego tratar, al menos intentar encontrar la solución, ¿no? El problema que nosotros hallamos en la sociedad coreana en ese entonces, que lo describió el doctor Bongre, es acerca de los valores que se diseña en la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que no se habla mucho en Occidente, que recién estos últimos años o estos últimos meses se ha estado debatiendo. Sin embargo, si ustedes se van a buscadores como la DBPIA, que son buscadores coreanos, lógicamente que están en idioma coreano, van a encontrar un sinfín se podría decir, de investigaciones acerca de inteligencia artificial ya aplicada
centrada en el humano. Entonces, lo que encuentra el doctor Sok nos habla de que bajo la perspectiva occidental, la inteligencia artificial ha sido observada desde dos perspectivas. La primera, del deontologismo kantiano, en donde el agente, es decir, la inteligencia, es un agente racional y autónomo, con reglas morales de tipo universal y con un enfoque que va de arriba para abajo, ¿no? Quiere decir que nos lleva prácticamente a lo que viene a ser las reglas morales más altas, ¿no? Lo máximo. Bien, en explicación un poco sencilla. Soy maestra de filosofía, me gusta hacer las cosas simples. Bien, y el utilitarismo en donde prácticamente pues le buscamos el uso a todo mediante el cálculo de costo-beneficio, ¿no? ¿En qué nos favorece el uso de esta inteligencia artificial, ¿no? Mediante la maximización del bienestar. Porque eso es lo que se busca la inteligencia artificial cuando ya empezamos a centrarla en el humano, ¿no? Con principios abstractos que a veces incluso son demasiado abstractos, demasiado ideales, ¿no? Y es por eso que coloco en la parte inferior una pequeña aclaración, una pequeña acotación, ¿no? Coloco en la parte inferior que Sok nos dice, nos menciona, perdón, ¿dónde está mi diapositiva? Se perdió. A ver, ya. Nos dice que Sok prácticamente no critica a la inteligencia artificial occidental, sino que al contrario la está tratando de entender para poder hallarle la solución al problema, ¿no? Al cuestión que acabamos de encontrar, ¿no? ¿Qué valores son los que están inspirando o los que están guiando a la IA para poder trabajar en base de ella, ¿no? Y que prácticamente bajo esta estructura es que nosotros pues estamos determinando las tradiciones morales que el mundo podría hacer influir en base a ella, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí entonces, cuando hablamos del problema de que la inteligencia artificial está muy utilizada, muy sintetizada, muy analizada desde la perspectiva occidental, estamos también nosotros encontrando que las reglas abstractas y a veces hasta inalcanzables que colocamos no son suficientes, ¿no? Ya que estas reglas entran en conflicto entre si las normas fijas resuelven todos los dilemas morales o si los principios generales fallan en situaciones específicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de dos películas, ¿no? Bueno, hablemos de no solamente de películas, sino de casos reales, ¿no? En donde hemos visto que la inteligencia artificial ha llevado a personas a cometer suicidio, donde incluso ha dado resultados erróneos con respecto a condiciones médicas, ¿no? Y bueno, aquí menciono algunas películas, ¿no? Asimov, y el robot, y otra película más que si mal no me recuerdo, Odisea del Espacio del año 2001, y otra más que yo vi en un K-drama, que eso fue lo que usé para mi tesis, llamada Soy humano, si soy un humano o no soy un humano, ¿no? Es un K-drama que habla acerca de se podría decir, una especie de robot que tiene apariencia humana y que sustituye a un humano, ¿no? Que al fin y al cabo termina pues adoptando tendencias humanas, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo atrás tenemos esa idea cuando vemos a Terminator, cuando vemos que nos ayuda para poder salvarnos del fin del mundo, pero en estos casos específicos de estas películas, de Asimov y de la Odisea en el espacio, vemos robots que han sido programados con normas fijas que terminan aniquilando a la humanidad, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que de repente esas reglas también están siendo demasiado drásticas o están siendo usadas al pie de la letra, lo que hace que lamentablemente la inteligencia artificial no lo interprete bien y cometa errores, ¿no? Bien, continuemos. Aquí abarcamos nosotros lo que viene a ser la propuesta, el confucianismo como ética relacional. Aquí hablamos de que la moralidad naturalmente no es un algoritmo universal
ya que la forma en la que nosotros los peruanos concebimos la moralidad, la forma en la que las personas de El Salvador definen la moralidad o los valores morales que justamente ordenan la comunidad en la que viven, son distintos, y en Corea más aún, mucho más diferentes, ¿no? Hablamos entonces del primer vínculo, que es el relacional, ya que pues que en Corea, mediante el confucianismo, no es una religión o una tradición sapiensal, como yo le estoy mencionando, porque el confucianismo no es solamente una religión, un sistema económico, político, social, no. Para mí, y según lo que yo tengo en concepto y lo estoy postulando, es una tradición sapiencial que va más allá de ser algo que se aplique y que se haya quedado en el olvido, que sea un fósil, no. Al contrario, es algo que se sigue manteniendo, que se sigue trabajando, que incluso se está exportando. Ustedes han visto con K-Pop Demon Hunters, que incluso niños de 3, 4 años te están hablando coreano, te están usando productos coreanos, te explican acerca de qué es el derpi, te explican acerca de la cosmovisión y cosmología coreana, de una manera en la que uno ya empieza a sorprenderse, ¿no? Cómo llegan los medios audiovisuales, cómo esta cultura ha explotado este término confucianismo y lo ha transformado no solamente a un producto bandera, sino también a un producto cultural de excelencia, ¿no? También tenemos que el confucianismo es una tradición sapiencial con una moralidad situada, ya que prácticamente depende del rol y del contexto específico, ¿no? Porque como ustedes saben y como han visto en los K-dramas o han visto de repente si tienen o han tenido la oportunidad de contactar con ciudadanos coreanos, han visto de que no es la misma relación entre un joven, un adulto o un niño y una persona anciana, ¿no? Incluso las reverencias, ¿no? Que son de 45 grados, 90 grados, 180 grados, y prácticamente que te tiras al piso cuando es una persona pues muy anciana, ¿no? Para ser un poquito más narrativos en la manera en la que ellos se involucran, ¿no? Son personas bastante respetuosas a lo que yo tengo entendido, ¿no? Y también los culturales, en donde prácticamente hablamos que sus tradiciones, sus costumbres se aprenden y se perfeccionan en la interacción de generación en generación, donde los hijos mayores son los que prácticamente llevan esa costumbre, esa generación a su familia. Incluso hay un poema muy bonito que a mí me inspiró en hacer mi tesis, el poema de Kim Koo, que habla acerca de que cada coreano que se disperse o que vaya a cada zona del mundo tiene que reflejar el hecho de ser coreano y te tiene que hacer sentir a su patria orgullosa de haber sacado un producto o de haber sacado a un ciudadano tal cual como ellos, ¿no? De que ellos tienen que preservar la belleza, el amor y todos aquellos valores como la piedad filial, el respeto, ¿no? A cualquier lugar en donde vayas, ¿no? Es muy difícil, en realidad, sí hay casos, lógicamente, de personas, sea cual sea la nacionalidad, en la que rompen con ese sentido la moralidad tan estricto, pero en la mayoría de casos que yo he tenido contacto con ciudadanos coreanos, la verdad que el respeto ha sido uno de los factores que realmente me agrada mucho de esa cultura, que se asemeja mucho a las culturas nativas indígenas o andinas o propias de nuestro territorio, en donde lógicamente los adultos tienen una mayor jerarquía y los menores o nosotros los más jóvenes tenemos pues un respeto máximo hacia los grandes, ¿no? Cuando fui a Cusco haciendo una comparativa, ¿no? Imagínense, porque también hago artículos de comparación. Cuando fui a Cusco en el año 2024, recordé de que allí tú tratas de mamita o papito a los viejitos que están en la calle. Y difícilmente vas a ver que una persona sufra de abandono porque toda la comunidad se encarga de esa persona. Así no importa si sea su mamá, su papá, si tiene su sangre o no. Son los viejitos de la comunidad, del Aini, ¿no? Para ellos, para nosotros es Aini. Discúlpenme de repente los que están de otro país no nos entiendan. El Aini es la palabra quechua de lo que viene a ser el sinónimo de reciprocidad, el valor de la reciprocidad de nuestra cultura. Y el chon, que viene a ser prácticamente esa piedad filial, ese amor, que es prácticamente comparado ese término del Aini con el chon, ¿no? Bien, entonces, aquí nos habla que la persona confuciana es un rango indeterminado de experiencias expresadas a través de roles y relaciones específicas, ¿no?
una persona de 35 años o 40 años me va a hablar de manera lineal y quizá de repente con con términos coloquiales para poder comunicarnos. Pero si yo hablo con mi profesor, el doctor Han, yo tengo que cada vez que termino de hablar en coreano, tengo que agregar el término imnida. Y cuando lo saludo, pues tengo que hacer una reverencia de 90 grados y dependiendo de las circunstancias, ¿no? En cambio, cuando es de tú a tú, de personas de tu edad, es un poco más, fluido, más dócil, ¿no? Pero si es un joven, una persona más pequeña, pues el joven tiene pues que tratarme como si fuera pues yo un dios, ¿no? Siendo más aún que somos maestros. Porque recuerden que en el pensamiento, en la religión, en la práctica, en la tradición sapiencial confucianista, el maestro era pues lo máximo, el top de todo, pues, ¿no? Sigamos, por favor. Seguimos. Entonces, aquí tenemos 6 virtudes claves para lograr una inteligencia artificial ética. Y creo que esto a ustedes les va a interesar, porque a veces leer un texto, leer unas analectas, completamente nos resulta difícil o también un poco complejo entenderlos porque no es nuestra cultura, ¿no? Es incluso ni siquiera es coreana, es china, ¿no? Entonces, ellos cuando adoptan las costumbres o las prácticas confucianistas, las combinan con el chamanismo propio de ellos, el muismo propio de ellos, chamanes, el budismo también propio de ellos, el bulgyo, y ellos pues crean una nueva tendencia confucianista al que se le conoce como neoconfucianismo, ¿no? Que en donde prácticamente las normas morales de la unidad familiar y el respeto al Estado son pues lo máximo, ¿no? Y aquí tenemos pues 6 valores que justamente son los que inspiran a esta inteligencia artificial para volverla de un sentido ético y que pueda entender a la persona o al nativo coreano para poder trabajar, ¿no? Tenemos en primer lugar al REN, que significa la humanidad y la empatía, ¿no? Tenemos aquí el monograma, el ideograma al costado. Discúlpeme, no sé escribir chino, pero al menos hago el intento de buscar los ideogramas correctos. También tenemos el li o el i en coreano, que son las normas y el decoro social. El ji, que son la rectitud. El shu, que es la reciprocidad, como vendría a ser para nosotros el laini. El chin, que es la confianza. Y el tsue, que es el aprendizaje continuo, ¿no? Esa palabra a mí me gusta mucho, el tsue, ¿no? Que nosotros estamos en constante aprendizaje, en constante retroalimentación, ¿no? Había escuchado también, bueno, de que una de las máximas manifestaciones de que un aprendizaje se ha logrado es la metacognición, porque cuando nosotros logramos ese nivel, podemos explicar aquello que se nos presenta frente a nosotros, ¿no? Podemos ya encarnarlo e incluso podemos interpretarlo, ¿no? Hay que llegar a eso, pues. Bien, continuamos, por favor. Next. Bien, aquí hablamos de un punto muy interesante de la humanidad, el Junsi, ¿ya? Nos hacemos la pregunta, ¿es posible una inteligencia artificial confuciana? El Junsi Puki, ¿no? ¿Será un oxímoron? ¿Qué es un oxímoron? Un oxímoron es más pequeño que una paradoja, ¿ya? Una paradoja usualmente viene a ser una frase completa en donde cada contenido de ellas se contrapone. Pero un oxímoron es la unión de dos palabras que son totalmente opuestas. Si yo coloco inteligencia artificial, IA, confuciana, suena prácticamente como un oxímoron, ¿no? Para algunos. Pero para este caso, para SOC, no es totalmente un no negativo, ni tampoco es un sí afirmativo. Bien, pues Confucio nos enseña que el Junzi o el caballero confuciano no es un recipiente, no es un instrumento limitado en que entrega apariencia de virtud, ¿no? Es decir, que no es algo que al que le metas cosas y le puedas dar una forma. Bien, entonces él se hace la pregunta, ¿puede la máquina ser un agente moral confuciano genuino? Es decir, le podemos meter cosas a la máquina y con todo lo que contenga, le puedo meter todos los analectas, todos los libros que proceden de esta cultura y demás, ¿no? Y todas las prácticas y le puedo poner videos y demás, pero realmente me dará como resultado una inteligencia artificial inspirada en esos valores. Uy, perdón.
¿Me escuchan? Hola, sí, le escuchamos. Ya. Bien, disculpen la interrupción. Yo vivo al costado de un río. El río en que vivo se llama Rímac, le dicen río hablador, y tiene la costumbre de a veces quitarme la señal. Es muy, bueno, es un tema de conectividad. Bien, continúo. Vuelvo de repente para no perder la hilación, ¿ya? Eh, Estábamos hablando de que para Junzi es prácticamente nosotros decir que Junzi o inteligencia artificial es un recipiente que contenga todo y nos pueda dar todas las cosas tal cual. Eh, Como que en ese entonces, para el autor, nos dice de que no necesariamente, que no es un oxímoron, pero tampoco es una fantasía, que sí se puede lograr, porque es una forma de pensar en el diseño ético desde roles, relaciones y aprendizaje situado. Y aquí quiero comentarles algo muy interesante, muy importante. Bien, en el año 2023, se instauró, se dio el visto bueno a la Carta de Derechos Digitales, ¿ya? En donde prácticamente se enfatiza a la armonía social y a la responsabilidad colectiva, el G, que habíamos mencionado previamente en los 6 valores o virtudes que debe contener una inteligencia artificial confuciana, ¿no? Entonces, actualmente se está usando como un modelo de convivencia. Te estoy hablando de ahora, 2026, porque ahorita mismo, la Academia de Estudios Coreanos ha abierto un curso libre. Lógicamente tienes que manejar un inglés fluido y un coreano intermedio para poder entender, porque no te dan traductor. Y ellos prácticamente ya lograron en esa situación un modelo de convivencia en donde la tecnología no está desplazando al ser humano, sino que lo está potenciando dentro de un orden social justo, ¿no? Se había puesto de moda la noticia de que en Corea del Sur hay policías en holograma, están apareciendo policías en holograma, de que incluso la educación, los niños del nivel primario ya te manejan Python. Ellos conocen las normas de la inteligencia artificial, las normas éticas de la inteligencia artificial, ya pues prácticamente desde que empiezan en la etapa escolar, ¿no? Entonces, pero no solamente está el G, sino que también estamos hablando del REN, con una benevolencia programada para cuidar a los ancianos y a los sectores vulnerables. Bien, podríamos agregar de que no basta con que esta inteligencia artificial que ahora están usando ellos, porque estamos hablando de una inteligencia artificial soberana de Corea, no basta con que sea inteligente ahora, sino que posee chi, que es la sabiduría moral para poder discernir en el bienestar común. Y es por eso que al día de hoy nosotros estamos encontrando diferentes manifestaciones con respecto a las ciencias, ¿no? Las operaciones quirúrgicas allá son pues prácticamente de muy alto nivel. Recientemente vi una persona que la operaron de la tiroides, que te hacen un corte en esta parte del cuello, pero para ellos usan la máquina Da Vinci, pero también no solamente eso, sino que usan otros métodos menos invasivos por la nariz, en donde te meten aparatos pequeñitos y prácticamente la huella no queda, no te abren el cuello. Y si te lo abren, te ponen un pegamento con nanorobots en donde eso sella automáticamente la herida. Y yo veo a la persona y es como si no le hubieran hecho nada. Interesante, ¿no? Seguimos, por favor, seguimos. Bien, con respecto a las 4 corrientes o 4 enfoques del confucianismo en la ética de la inteligencia artificial, estamos hablando de la crítica confuciana a la IA actual, ¿no? Como habíamos nosotros mencionado al principio, ¿no? El problema del millón, en donde prácticamente la inteligencia artificial está bastante inclinada al mundo occidental.
en donde, bueno, que todos sabemos en general, tiene pues tendencias individualistas y solamente a la resolución de problemas al momento, ¿no? No te ven las consecuencias, ¿no? Entonces, ellos lo que han hecho es, como les había mencionado, habilitar carebots, que son robots de cuidado y educación espiritual, ya que la inteligencia artificial no logra simular la racionalidad interpersonal confuciana. Además, también ellos, como segunda situación o enfoque para poder crear una inteligencia artificial soberana, ya no solamente confuciana, sino también soberana, es que hablamos de que la filosofía china acoge mejor a la inteligencia artificial, ¿no? Y no sé si ustedes han visto estos robots que bailan o estos perritos robots. Han llegado incluso acá a Lima. Yo tuve la oportunidad de ver uno en una universidad bastante conocida y otro en un centro comercial también de bastante pues nivel adquisitivo, en donde ayudan a las personas que tienen condiciones médicas crónicas para poder cargar sus productos, ¿no? Y para poder generar los cambios monetarios, ¿no? Entonces, aquí tenemos un autor muy interesante que nos, Bing Song, que nos dice que el holismo confuciano, taoísta, budista, integra la humanidad y máquina sin oposición ni jerarquía, ¿no? Aquí no es que la máquina puede más que el humano o rinde más o que el humano controla la máquina, sino que ambos se favorecen y aprenden entre ellos, ¿no? Sí, es interesante, pero a la fecha, y te estoy hablando que este es un estudio de 2024, en donde todavía había una posibilidad, ¿no? Eran unos pensamientos, unas hipótesis. A la fecha son realidad, sí se logró. Bien, la inteligencia actual entonces refleja valores occidentales, ¿no? Como la autonomía individual, el racionalismo abstracto y la gobernanza liberal que no representa a todas las culturas, ¿no? ¿Se han puesto a pensar si existiera una inteligencia artificial latinoamericana o una inteligencia artificial andina o una inteligencia artificial que entienda o que comprenda los conceptos propios de tu etnia, de tu lugar de origen, que te hable con familiaridad, que tú puedas comprender? Cuando yo hice mi investigación y le pregunté a ChatGPT hace 3 años atrás acerca de tesis que hable de la Hallyu y las habilidades investigativas, me inventó autores. Y sinceramente sufrí mucho. Pero cuando me fui a DeepSeek, que es China, y a otras inteligencias artificiales que son de allá, de, del continente oriental, como que de cierta manera me entendieron mejor. Bien, entonces, pero si les pregunto yo a DeepSeek de temas de Estados Unidos, no me va a responder, incluso me va a decir de que está limitado para poder responder esas situaciones, ¿no? ¿No les ha pasado? Hagan el intento, van a ver que les va a vetar, les va a vetar. Bien, y finalmente el confucianismo como filosofía de diseño, ¿no? Ya que prácticamente tiene preceptos que pueden servir como guía para que esta inteligencia artificial reconozca roles de jerarquía sin necesidad de estar peleando quién es más y menos, que diferencie las relaciones e interactúe como un amigo, un asesor o un compañero, cosas que al día de hoy ya se están alcanzando. Bien, continuamos. Eh, Como vuelvo a repetir, tenemos el caso Corea como un emblema de esta situación, ya que prácticamente si hablamos de la corriente filosófica de la tradición sapiencial que la guía, desde el siglo I al siglo VII, con el confucianismo que llega a la península coreana y se combina con el chamanismo, el budismo, el taoísmo regional, y crean el neoconfucianismo, que prácticamente pone en énfasis a la piedad filial, al amor a la familia y al amor al Estado, ¿no? Que es lo que hace prácticamente que este país hasta el día de hoy, a pesar de que también tiene corrupción, tiene crimen, tiene situaciones de conflicto como cualquier otro país, sigue avanzando, sigue adelante, ¿no? En el año de 1392 a 1897, la dinastía Joseon toma el confucianismo como una ideología de Estado. Bien, entonces es allí donde prácticamente esta idea, esta cosmovisión, esta tradición sapiencial se convierte en una ley.
Y en los siglos XVI hablamos del debate del 4-7. ¿No han escuchado sobre ese debate? Sí, no. ¿Tienen alguna idea de ese debate? ¿En qué consiste? No. Bien, ese debate habla acerca, sí, ¿no? Interesante que exista debates filosóficos en otros países que no conozcamos, pero es muy interesante, chicos, porque la pregunta que hace este debate es el siguiente: ¿nacemos buenos o dependemos de algo para hacerlo? ¿No? Esa es la pregunta que nos hacen estos filósofos Tegie y Julcock, en donde habla de la primacía del Li. Acuérdense que el Li es el orden del universo, o el Qi, que viene a ser la energía universal, ¿no? Nos habla justamente de que el Li gobierna las 4 emociones, que son la compasión, la vergüenza, el respeto y el sentido del bien y el mal, que son siempre buenas, ¿ya? Esas son siempre buenas. La compasión, ¿no? Ya nos damos cuenta, no necesitamos explicar cada una de ellas. Y tenemos versus las 7 emociones que pueden ser ambivalentes, buenas o malas. La alegría, la ira, la tristeza, el miedo, el amor, el odio y el deseo, ¿no? Aquí entonces nos estamos tomando en cuenta, estamos tratando, allí trataron estos dos filósofos de consultar cuál prevalece, cuál va primero, pero hasta la fecha no hay una respuesta. Seguiremos debatiendo siglos tras siglos con respecto al orden de estas emociones, cuáles gobiernan a cuáles y si realmente los seres humanos nacemos buenos, ¿no? Bien, en el siglo XXI, Corea potencia la tecnología mundialmente con raíces confucianas activas. Hay medicamentos en Estados Unidos que habían sido comercializados hasta hace más o menos 6 años atrás, que por pruebas médicas que detectaron errores han sido denegadas en su producción, ¿no? Sobre todo las pruebas y las medicinas biológicas. Corea del Sur tiene al día de hoy prácticamente el monopolio de medicinas biológicas y, si mal no recuerdo, ha abierto una sede en Paraguay, Costa Rica, y está viendo también abrir una sede de productos químicos químicos farmacéuticos en Chile, ¿no? Entonces, ahora encontrar productos coreanos ya no es algo que necesitemos que alguien viaje o que paguemos por remesa. Vamos a la farmacia y podemos encontrar múltiples productos, ¿no? Comida incluso en los supermercados, ¿no? Entonces, López, del año 2023, nos dice que los valores confucianos han sido el motor directo del modelo de desarrollo de Corea del Sur, ¿no? Y lo que se traduce en su éxito, incluyendo, y bueno, vale mencionar, ¿no? El álbum de BTS, el reciente álbum de BTS, Arirang, en donde prácticamente creo que medio mundo, medio planeta, ya se conoce la canción tradicional de ellos, lo que vendría a ser el Cóndor Pasa peruano, ¿no? Imagínate. Estoy escuchando chicos que te hablan y te explican qué cosa es el Arirang, qué es el sentido de orgullo, el himno nacional de los coreanos, el sentimiento de apego, de orgullo, de pena, ¿no? Entonces es interesante ese concepto, ¿no? Cómo va llegando, incluso con la inteligencia artificial, el hacer videos que traigan, ¿no? Imágenes del pasado al presente, ¿no? Bien, continuamos. Siguiente, ya para terminar prácticamente, buscamos una inteligencia artificial intercultural e incluso podría yo deslizar que es transcultural, ya que no se busca reemplazar, sino enriquecer, en donde esta propuesta de inteligencia no busca de que cambien los marcos éticos de tu país, sino que busca introducir aquellos que les faltan, ¿no? Por ejemplo, la relacionalidad que habíamos hablado acerca de esa interacción entre entes, entre factores, ¿no? Entre inteligencia artificial y humano. El contexto situacional, ¿no? En dónde vives, en qué lugar estás, de qué manera se interactúa en este país, en otro país, ¿no? La confianza interpersonal, ¿no? ¿Cuánto confías en tu inteligencia artificial? Si realmente te da el trabajo que tú necesitas o que buscas, ¿no? Y el aprendizaje moral continuo. Recordemos que hace poco les acabo de mencionar que la inteligencia artificial de los coreanos
al día de hoy, ya no solamente basta con ser inteligente, sino que tiene que ser sabia y tiene que prácticamente trabajar en un aprendizaje continuo, ¿no? Floridi nos habla de una sociedad de IA efectiva donde hay un enfoque cultural comprometido que sirva a los intereses de toda la sociedad, ¿no? Una inteligencia artificial centrada en el humano. Bien, continuamos. Bien, y con esto termino. Disculpe mi cátedra bastante larga. Bien, la moralidad no se programa, se cultiva. Bien, la ética de la inteligencia del futuro depende de nuestra capacidad de escuchar diferentes voces filosóficas. Eso es algo que yo en realidad me he sorprendido de Corea cuando he estudiado su filosofía. Porque si bien muchos autores dicen de que no es una filosofía propiamente autóctona, que es extranjera, que es una mezcla de Japón y de India y de China y demás, los coreanos al contrario ellos aceptan esa hibridación, aceptan esa mezcla y lo toman como suyo, ¿no? Y a partir de ahí ellos han creado su filosofía, han creado su lengua. El Hangul, el idioma coreano, es justamente lo que viene a ser pues la continuación del Hanja chino, bien, que se introdujo junto con el confucianismo. El rey Sejong vio de que no era posible de que solamente los eruditos supieran leer y supieran acerca de las normas y costumbres y creó un vocabulario para democratizar al pueblo, ¿no? Es en ese entonces ese vocabulario era la tecnología, la inteligencia artificial de las autoridades, de los máximos entes, ¿no? Al día de hoy ya prácticamente contamos con máquinas y con procesadores que hacen el trabajo por nosotros, ¿no? Es como tener un chinito en el bolsillo, ¿no? Vemos cómo lo hacemos trabajar. Entonces, hablamos justamente, en primer lugar, que la virtud confuciana emerge de relaciones concretas y no de reglas abstractas. Como les había mencionado al inicio, el confucianismo no es un fósil de religión, no es una idea, no es un ideal, realmente se vive. Incluso mucha gente al día de hoy lo ha adoptado, lo practica. Bien, entrenamos una IA para reconocer roles y cultivar disposiciones en donde él prácticamente ya reconozca la forma en la que trabajas, la forma en la que tú te expresas, ¿no? Creo que Claude, creo que Claude recientemente ha tenido éxito en este factor, ¿no? De ya prácticamente trabajar de acuerdo a la forma en la que su maestro, su dueño, ¿no? Lo va culturizando, ¿no? Y pues Corea nos ofrece una coherencia única, ¿no? Innovación tecnológica con identidad filosófica arraigada, ¿no? Es todo un tema muy interesante. Ellos, incluso acá, bueno, que acabo de encontrar recientemente, en que en la cumbre de la inteligencia artificial en Seúl, prácticamente Corea se posiciona como mediador de potencias tecnológicas bajo el lema de seguridad, innovación e inclusión. Bien, con eso, queridos jóvenes, queridos colegas, queridos público en general, quiero terminar esta cátedra, esta exposición pequeña acerca de inteligencia artificial, en donde quiero centrar nuevamente de que no es suficiente de que la inteligencia artificial posee inteligencia, sino que tiene que poseer el Shi, que viene a ser la sabiduría moral, que es la que justamente nos permite el aprendizaje continuo, ¿no? Bien, muchas gracias. 너무 감사합니다. Muchísimas gracias, licenciada, por esta magnífica ponencia. Estos temas que a este lado del mundo nos parecen muy distantes y la verdad que tenemos más que todo un uso de estas tecnologías, un uso continuo, pero no un aprendizaje continuo. Y creo que hay muchas cuestiones que podemos aprender. Y bueno, en este momento me gustaría invitar a todos, a los que están conectados, si gustan hacer alguna pregunta, algún comentario para poder analizar acá, ya que tenemos a la licenciada disponible. Eh, yo en lo personal tenía una pregunta, ¿cómo iniciar en nuestras sociedades? Porque ya nos contaba que los niños inician con la
aprendiendo Python y este enfoque donde hay una soberanía sobre la tecnología y enfocada hacia la humanidad. En nuestros países ¿hay alguna alternativa, verdad, de cómo iniciar? O digamos, acá yo sé que hay maestros conectados de universidad, de escuela, y que también ven cómo nuestros estudiantes están totalmente eh, volcados hacia el uso continuo de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero no al aprendizaje de cómo funciona y cómo podemos utilizarlo para mejor. Y los desafíos son amplios en Latinoamérica y no sé si hay algún paso inicial en el que podríamos recomendarle a los maestros cómo abordar estos problemas en el aula y en la sociedad misma. Sí, justamente es que también en mi carácter de educadora, mi interrogante parte de, pues, cómo nosotros podemos emular o llegar a ese nivel, pues, ¿no? De capacitación digital o de, se podría decir, talento digital o educación digital en los estudiantes, ¿no? En primer lugar, nosotros debemos basarnos en el conocimiento de los deberes y derechos de los estudiantes con respecto a la interacción con la inteligencia artificial. Eso felizmente ya está establecido por normativa de la UNESCO. La UNESCO ya ha creado en el año 2023, si mal no me equivoco, una declaración universal de la ética de la inteligencia, el uso de la inteligencia artificial. Entonces, partimos primero por enseñarles qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Segundo, con que en el caso de chicos pequeños, pues en lo que respecta a mi práctica docente, naturalmente los jóvenes o los pequeños usan inteligencia artificial para preguntas sencillas, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con ellos lo que viene a ser la formulación de los prompts, ¿no? En donde tú le das un oficio a tu mensaje, ¿no? Actúa como si fueras un niño de 10 años, actúa como si fueras una maestra, actúa como si fueras un investigador, ¿no? O actúa como si fueras un explorador, ¿no? El explorador del Medio Oriente o en donde estemos trabajando, ¿no? Y por favor, investiga el tema e investiga el tema, porque por favor no es necesario, e investiga el tema y explícamelo como si fueras mi maestro, ¿no? Entonces, cuando yo reviso la tarea, bueno, me pueden entregar cualquier cosa y es natural que se vayan a equivocar. Nunca les digo, estás bien, estás mal. Siempre les digo, muéstrame tu prompt, muéstrame Mm, tu prompt, muéstrame tu prompt. Y cuando me muestran el prompt y le encuentro la falla, entonces le digo, mira, y si escribimos de esta manera, ¿qué tal? ¿Qué nos sale? Y si le agregamos esta información, si buscamos en internet, ¿no? No nos dejamos llevar por lo que dice y le agregamos, ¿qué resultado nos da? ¿No? Entonces, aquí ya no estamos en el producto final, sino estamos viendo proceso, el proceso, el inicio y el proceso, ¿no? Entonces, ya el docente que te dice, no me uses la inteligencia, no quiero, no sirven, aquí es prácticamente ser un individuo obsoleto, me van a disculpar la palabra, ¿no? Porque la verdad que los chicos lo usan, o sea, es ilógico decir que no. Y, por ejemplo, lo que hago con los adolescentes es colocarles videos hechos por inteligencia artificial que ya están subidos en internet acerca de historia del Perú, que a veces uso y trabajo con ellos. Y de acuerdo a lo que yo explico en clase, le digo qué error hay en las imágenes, qué cosa de más le han puesto. Si la ropa, si la actitud, si el ambiente, si por ahí de repente un inca tiene corona. Entonces, esas cosas, ¿no? Le voy al detalle, ¿no? ¿Cómo podemos corregir? Y me sacan ideas geniales, ¿no? Entonces, partimos en primer lugar, y vuelvo al punto de origen, en enseñarles sus deberes y sus derechos, y las cosas que están prohibidas y están permitidas. Y luego enseñarles cómo usar, a enseñarles el prompt. Y de ahí el resto se formula solo, porque bueno, hay una disyuntiva también con respecto de que los chicos son nativos digitalmente, porque hay chicos que lamentablemente no te captan,
el uso de la tecnología. Y no podemos negar esa situación, ¿no? O que no quieren usarla. Entonces, yo soy de las personas que concibe de que en la práctica se hace el maestro y de que la explicación del mismo, cuando ellos se explican entre ellos, no, te equivocaste acá, pero lo puedes hacer mejor, vale mucho más, ¿no? Que el simple hecho de modelar y de exigir que sean las cosas tal cual. O no me uses la inteligencia, porque es mentira, si lo van a usar. Sí, no, muchas gracias. De verdad que es una postura que acá yo sé que están varios compañeros que comparten con ustedes esa postura, el licenciado Luis, el maestro Juanfran, y que también es optimista frente a la inteligencia artificial. Adelante, adelante, maestro. Sí, buenas noches. Primeramente, felicitándose a la licenciada, ¿verdad?, por la cátedra excelente. Y como dice Marvin, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial ha, ha venido a quedarse. Entonces, y realmente hay maestros, hay docentes aquí que conozco, inclusive amigos, que la rechazan totalmente, ¿verdad? Entonces, se habla de que los jóvenes ya no piensan, que los jóvenes ya no aportan nada, etcétera, etcétera. Entonces, pero no es el caso, sino que eh, como dice la licenciada, ¿verdad?, que es imposible decir que hoy los jóvenes no van a utilizar inteligencia artificial, sino que en el mundo de la educación hay que buscar las maneras para que el joven, utilizando inteligencia artificial, pueda aportar también de su pensamiento. No hay que decir eso, ¿no? Está vetado, inteligencia artificial no, sino hay que buscar las maneras de que el joven utilice la inteligencia artificial y opine, ¿verdad? Como por ejemplo, si se le da, analice un párrafo acá, entonces viene él y solo copia y pega lo que dijo la inteligencia artificial. Entonces, ¿y vos qué entendés de lo que dijo la inteligencia artificial? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿O qué fue lo que entendiste? Entonces buscar mecanismos, no decir, no, copió y pegó y fuera, rechazado, vetado. Es quizás tal vez mi postura, ¿verdad? Porque yo siempre estoy a favor de la inteligencia artificial. Yo utilizo y voy aprendiendo, he aprendido bastante sobre ciencia, filosofía con la inteligencia artificial, que quizá no tengo la oportunidad de estar en un curso o no hay nadie de que pueda enseñarme, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial me va enseñando y me enseña bastante. Entonces vengo yo y empiezo a analizar qué quiso decir la inteligencia artificial, qué me quiere decir y, y buscar los prompts adecuados para que no esté inventando, ¿verdad? Porque a veces inventa, ¿verdad? Entonces, esa sería mi opinión. Exacto, y justamente para evitar la invención es que existe la auditoría. Los estudiantes ahora auditan a la inteligencia artificial. Imagínense el término que estamos usando, auditar, que lleguen a ese nivel, ¿no? De que, y está bien, arroja el texto, pero luego te digo, verifica, saca el extracto, la cita, saca la referencia y cópiala y pégala en internet, en los buscadores académicos, a ver si te sale, si realmente existe. Y si no, trata de buscar una similar y acomódala, ¿no? Y vas armando. La IA viene a ser como nuestro esqueleto y ya nosotros le vamos rellenando con lo que sabemos. Y lógicamente los que somos docentes, ya pues le metemos un montón de información, vemos el asunto, vemos la estructura, el escrito y posteriormente lo vamos mejorando, lo vamos perfilando. Y de lo que nos dijo, pues nos dio un Frankenstein medio raro, que a veces sale, ¿no? Cuando juntas un artículo con otro y otro, que a veces como que no se, no se compenetra, podemos lograr cosas interesantes. Y sí, para poder nosotros lograr justamente de que esta inteligencia artificial no nos mienta, es hacer uso de este verbo tan interesante llamado auditar.
Bien, muchísimas gracias. Adelante, Juanfran, si va a responder. No, creo que no, la manito creo que no la quité. Bien, bueno, muchísimas gracias. La verdad que son experiencias para la docencia que son importantes, ¿verdad? Este tema de la auditar. Acá nos dice Fabián Rodríguez. Claro, concuerdo. Yo a mis alumnos les recomiendo que es un área de oportunidad para desarrollar aún más un sentido crítico de la información y poderla usar a medida que sume o los haga todavía cuestionarse. Adelante, Luis. Sí, gracias. Buenas noches. Felicitar a la licenciada Guillén, que nos ilumina un poco más acerca del pensamiento filosófico oriental, que mucho necesitamos conocerlo más, porque estamos invadidos solo de filosofía griega, europea. Necesitamos conocer más a Moti, Lao Tse y en este caso a Confucio y su pensamiento. Y qué oportunidad más agradable, más interesante, así como lo ha expuesto Liz, sobre inteligencia artificial. Aunque en algunas cosas sí difiero, quizás solo en una, pero me encanta y me agrada cómo lo describe al confucianismo como un proceso interpersonal, situado y cultivable. Eso es precioso y he tomado nota porque seguimos aprendiendo día con día. En un momento estaba comparándolo con la interculturalidad y con la alteridad, cómo el confucianismo comprende al otro, comprende a su grupo familiar, comprende a su vecindario, comprende a su comunidad, al Estado mismo. Eso es precioso, cómo se construye una nación a través de la otredad. Muy importante. Y el paréntesis, desde la primera clase con nuestros estudiantes de psicología, educación y actualmente con los de sociología, les hemos dicho, usen inteligencia artificial, pero necesitamos saber qué piensan ustedes. Y ellos se encuentran, hacen auditoría, están aprendiendo a hacer auditoría y correcto, licenciada Guillén, hacen auditoría y comprueban si es cierto lo que han obtenido. Por lo menos están usando ChatGPT y están interesados mucho en cómo interpretar esto. La redacción es muy importante para nosotros en su evaluación y lo permitimos. No es copia y pega. Es una redacción y razonamiento en grupo que están trabajando. Ahora, sí, en el momento que se adopta en la historia el confucianismo y se hace, usted presentaba como ideología de Estado, ahí sí discrepo y me quedaría mucho mejor como antes al principio lo dijo, una tradición sapiensal. Ahí me quedo, pero completamente de acuerdo. El problema del concepto, y ya que estamos hablando de abstracción ideológico o ideología, es un problema del error humano y de imponer ideología, y es muy grave. 2 ejemplitos nada más en filosofía, filosófico. El otro paréntesis era que para los programadores, con sus sistemas de programación para IA, están usando filosofía, están usando sabiduría, mucha lógica y algunas veces lógica aristotélica y muy bien hecha. Lo que tenemos es adaptarnos a la IA. 2 cosas. Esta mañana un CEO de Qbox, una empresa cuasi multinacional, estaba advirtiendo que habrá mucho desempleo, pero a corto plazo.
Lo que está haciendo la empresa privada es capacitar a su personal para que se adapte y aprenda inteligencia artificial en la empresa privada. Y así recuperar ese desempleo. Pero que sí va a haber una fase de desempleo. Lo estaban advirtiendo hoy, en la mañana. Con eso nos desayunamos. Pero por otro lado, la ideología es bien peligrosa. Por eso nos quedamos, o me quedo personalmente, como tradición sapiensal del confucianismo que estamos aprendiendo. Un ejemplo, el ser humano se equivoca, y peor aún cuando está en altos grados políticos, de las altas esferas políticas. Ahí tenemos el ejemplo del expresidente de Corea del Sur, que fue condenado a cadena perpetua por abuso de autoridad. ¿Dónde dejó la tradición sapiensal? No lo sé. Pero ahí está condenado. Entonces, ¿funciona la tradición sapiensal? Claro que sí. Y pasó bajo las leyes este expresidente. Lo otro es la otra advertencia que este señor de Qbox estaba diciendo. Se usó inteligencia artificial en esta actual guerra casi mundial en el Medio Oriente, Irán, Israel, Estados Unidos. Claro que sí. Y señalaron a Anthropic Cloud, inteligencia artificial, para ponerla al servicio como instrumento de IA en la guerra. Pero encontraron un problema a tiempo, el Senado y el gobierno de Estados Unidos. Había ciertas directivas de los programadores de esta empresa privada multinacional donde la IA decidía por sí misma con estos algoritmos eliminar seres humanos. Y eso es antiético. Antiético. Pero lo lograron identificar y no la siguieron implementando. Las consecuencias: terminaron el contrato con esta empresa y está siendo investigada por Seguridad Nacional, Departamento de Estado y el mismo Pentágono. Hasta ahí me quedo. Y sí, debemos promover con nuestros estudiantes la inteligencia artificial. Gracias, licenciada Guía. Exactamente, concuerdo con esta apreciación de que el confucianismo no es una ideología de Estado, pero sí tengo que hacer énfasis de que en la dinastía Joseon se tomó como ideología de Estado y que fue lo que prácticamente le impulsó y se podría decir, la catapultó, la introdujo al Han, al sentir del poblador o del ciudadano coreano, ¿no? Y como vuelvo a repetir, yo he leído mucho de confucianismo como religión, como sistema político, sistema económico, social, cultural, pero me quedo con esta palabra que no he visto en otros estudios. Lo estoy perfilando como tradición sapiencial, ya que las tradiciones sapienciales hablan prácticamente de conocimientos de pueblos que van más allá de lo que viene a ser pues los fundamentos occidentales de concepción de Estado, sociedad, ¿no? Porque acuérdense que esa idea de Estado viene de Grecia, no viene de nosotros, no viene de nuestros países autóctonos, de nuestras propias organizaciones, ¿no? Que en vez de Estado, ¿qué otro término se usaría para poder hablar acerca de las sociedades prehispánicas, ¿no? Esto también nosotros nos consultamos, o las sociedades orientales, ¿no? Esta es otra pregunta que hice yo al día de hoy, mientras hablamos de cultura general con mis estudiantes, ¿no? Estamos tan occidentalizados que seguimos normalizando términos que no nos corresponden, y es por eso que la educación todavía tiene huecos, ¿no? ¿La inteligencia artificial nos ayudará a encontrar la solución?
Sí, correcto, muchísimas gracias. Y justamente acá yo encuentro un valor especial, justamente porque con Luis recientemente hablábamos de un artículo que hablaba que estudiaban los hijos de los magnates de la IA y resultaba que estudiaban filosofía, letras, y yo encuentro esa relación con lo que usted nos mencionaba de el prompt engineering, que es cómo hacer estas preguntas, cómo darle un rol a la inteligencia artificial, cultivar de alguna manera nosotros los principios para poder programar enfocado hacia la humanidad, pero justamente parece que el panorama laboral va al contrario, ¿verdad? Vamos a perder empleos y muy posiblemente eso será así, pero ¿cree usted que sea el camino esto de la filosofía, las humanidades, en el futuro laboral, en las universidades también? Porque también se está estudiando mucha ingeniería también, tal vez llevarlo a la par, con filosofía, con estas capacidades éticas. Eh, qué opina de eso? Bien, justamente voy a lo que estoy analizando y que voy a terminar de estudiar en mes de junio, julio, si mal no me equivoco. El doctor Han de la Academia de Estudios Coreanos, ahí, bueno, en la pantalla pueden observar mi nombre con el que me encuentran en redes sociales para que ustedes puedan rastrear ahí entre las cosas que publico acerca de cómo te puedes adherir o puedes buscar clases con la Academia de Estudios Coreanos y para justamente haciendo mención del involucramiento de la filosofía, la sociología, las ciencias sociales con la inteligencia artificial, el doctor Han ha abierto una serie de ponencias de investigaciones que acaban de estar recién salidas del horno de este año, 2026, acerca de cómo la inteligencia artificial se está relacionando con estas áreas, que en muchos casos incluso se menciona, ¿no?, que la filosofía es una carrera muerta, que tiene pocos adeptos, que es una carrera que estudian solamente las personas que tienen tiempo, que tienen dinero, o de repente que están despistadas. Se nos colocan, ¿no?, ciertos estigmas o ciertas situaciones, ¿no?, que a veces no reflejan la realidad, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿no? Y cómo tú ves que realmente importa el docente o el filósofo en la sociedad, en la manera en la que enfoca las situaciones que vive, en la manera en la que explica su trabajo en clase, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las ciencias sociales no van a morir, jamás. De repente, el arquitecto, el diseñador gráfico estará sufriendo un poco, pero tiene que mejorar sus skills, tiene que hacer uso de esa inteligencia para hacer trabajos mucho más de calidad, ¿no? El arte ni hablar, el arte no va a fenecer, el arte es propio de nuestra identidad, de nuestro valor como ser humano, es ilógico, ¿no? El arte es la expresión máxima del hombre, es imposible, pero como le vuelvo a mencionar y regresando al punto inicial, el doctor Han, justamente lo último que recuerdo de la clase que tuve fue de que usaron Centiwords y Lexicon para poder analizar todas aquellas mensajes que se transmiten en vivo, en WeChat y demás, para poder ver los sentimientos, las emociones, medir cuantitativa y cualitativamente cuánto amor o cuánto odio se siente en un mensaje. Y eso a mí me pareció locazo, bravazo. Y estas últimas ponencias ya estamos hablando de inteligencia artificial centrada en el humano, en donde, como le vuelvo a mencionar, ya en ese país se está trabajando con IAs que apoyan a los niños como profesoras de fin de semana y a IAs que incluso le recuerdan al abuelito, a la abuelita, el momento en que tiene que tomar los medicamentos o les colocan los medicamentos propiamente dichos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial para ellos es de servicio a la humanidad, no para que nos esclavice a nosotros. Para eso nosotros tenemos que seguir instruyéndonos, seguir nutriéndonos, seguir perfeccionándonos
el hombre es un ser, el ser humano, el hombre es un ser de evolución constante, de aprendizaje constante. El día que nosotros dejemos de hacer, dejemos de pensar, dejemos de interrogarnos, allí probablemente es el día en que prácticamente la humanidad empieza en declive. Pero siendo sincera y viendo a mis estudiantes que se preguntan una cosa, otra, ¿no? Hasta la pregunta más simple. Hoy día estábamos hablando de Hipócrates o Hipócrita, como me decían ellos, ¿no? De que el reposo es el camino perfecto para el autoconocimiento, ¿no? Estamos hablando de psicología, de los antecedentes. Y ellos me decían, pero la nada, hacer nada es nadear, nadeas, entonces estás haciendo algo. Igualmente, cuando tú usas la inteligencia artificial, pues no, estás haciendo algo. Al leer, estás haciendo lectura rápida, habilitas tu mente. Pero si te quedas con eso, pues prácticamente estamos limitándonos. Y naturalmente, en una sociedad globalizada, donde ya no solamente compites con personas de tu misma nacionalidad, sino que estás hablando de gente de otros países, de docentes de otros países, pues tenemos que sí o sí aprender, mejorar. Y eso, que los docentes de filosofía o los filósofos aprendamos programación, aprendamos programación, aprendamos informática, aprendamos TICS. Yo creo que es un plus. La verdad que yo también sinceramente lo estoy pensando, incluso como tema para mi doctorado. ¿Bien? Muy bien, ¿no? Excelente. La verdad que tenemos que estar, como usted dice, aprendiendo constantemente. Muchísimas gracias, licenciada, por esta ponencia que nos ha regalado. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario adicional, pues les agradecemos mucho. Por acá les voy a dejar, ya la busqué y les voy a dejar las redes sociales de la licenciada para que lo sigan. Y bueno, muchas gracias. Si gusta dejarnos una reflexión final, el espacio es suyo y muy agradecidos desde la Sociedad de Filosofía de El Salvador y la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Perú. Estamos sumamente agradecidos con esta ponencia, con su presencia y todos los consejos y reflexiones que nos ha dado. Si gusta, pues puede despedirnos. Sí, más bien muchas gracias por la paciencia, por la espera. En el lugar donde vivo es una zona rural, es a 2 horas de la capital. El ambiente es muy bonito, es muy puro, la gente es muy sencilla. Me gusta mucho vivir acá, me han ofrecido vivir en Lima, trabajar en Lima, pero no me acostumbro a la capital. Me quiero quedar acá, me gusta este lugar. Y es por eso que a veces sufro con el internet, sufro con la tecnología. Me encanta trabajar con chicos que a veces tienen problemas naturales propiamente de la sociedad. Trabajo con chicos también con discapacidad o neurodivergentes. Y la verdad que con la inteligencia artificial nos hemos ayudado bastante. Tengo un estudiante que no escucha bien, nació sin el oído completo, nació totalmente incompatible con la vida y el día de hoy pues está haciendo uso de estas propiedades, ¿no? De la tecnología para hablar, para escuchar, para ver. Y es hermoso porque ya no es un límite el hecho de nacer con desventaja, sino que te da esa capacidad de que puedes llegar a él, ¿no? Y eso, pues, no, más bien gracias por la oportunidad a Luis, acá a las asociaciones que han abierto las puertas para escucharme. Estoy abierta a otra invitación, tranquilamente, de cualquier otro tema que tenga que ver incluso con cultura coreana, moralidad, conceptos filosóficos. Hay mucho para explorar y también mucho para comparar, mucha interculturalidad. Van a encontrar en mis redes sociales, porque ya es una red que uso prácticamente para colocar mis artículos interculturales, van a encontrar mucho de comparativa. Y bueno, también eso que les comenté de este programa de inteligencia artificial que está abierto al público en general, que bueno, es desde las 2 hasta las 4 de la mañana, algunos días, pero que vale la pena, sinceramente, te abre los ojos a otro mundo. Y bueno, muchas gracias, Nomu Gamsamnida. En el chat les estoy dejando el link de
investigación de la disertación del autor. Yo estoy trabajando uno que posteriormente con mi asesor estaré publicando en su momento. Justamente es este tema. Si desean pueden compartir también los PPTs, no tengo ningún problema. Y bueno, nuevamente les agradezco y estamos en comunicación, en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ahí nos deja el enlace. Yo voy a entrar el enlace antes de salirnos y bueno, muchísimas gracias a todos. Les esperamos en la próxima sesión. Pues gracias por estar acá y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Buenas noches.